1. Vamos a volver al Antiguo Testamento para repasar un poco, ¿ya? Este no lo habíamos visto, el Deuteronomio, pero lo vamos a hacer un recuerdo del pueblo de Israel. Y justamente este capítulo, hermano, nos habla de Moisés, que recuerda el viaje de Israel desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, ¿ya? Y estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la llanura de Sur, entre Parán, Tofel, Labán y Acerot, de este lado del Jordán. En este punto, hermano, Israel acampaba en las grandes llanuras de Moab, de donde se podía ver el otro lado del río Jordán, la tierra prometida, ¿ya? Esta era la tierra de Canaán, que Dios les había prometido, pero que no había ocupado durante 400 años. En el desierto había recorrido un largo y difícil viaje desde Egipto, que se hizo aún más largo y difícil, hermano, debido a su incredulidad, que a la muerte de la primera generación adulta que salió de Egipto. Entonces se hacía más difícil el caminar y el conducir al pueblo de Israel. Estas son las palabras de Moisés, ¿no es cierto? Moisés habló a todo Israel. En este punto crucial de la historia de Israel, hermano, en el umbral de la tierra prometida y listo para adoptar una verdadera identidad nacional, Moisés habla a Israel en este libro de Deuteronomio. El nombre de Deuteronomio significa segunda ley, porque fue la segunda entrega de la ley mosaica, siendo la primera en el monte Sinaí, de donde salió el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en marcha a la tierra prometida. Ahí Moisés recibió las tablas de la ley y partió el viaje hacia la tierra prometida. Moisés, hermano, se sintió obligado a recordar la ley a Israel, porque quienes estaban listos para entrar en la tierra prometida eran solo niños, si es que habían nacido, cuando la ley fue entregada originalmente en el pueblo Sinaí. Ya los viejos habían muerto, era la gente más joven la que quedaba, ¿ya? ¿Qué Moisés habló a todo Israel? En esencial, del libro de Deuteronomio era un sermón, o una serie de sermones, hermanos, predicados por Moisés y predicados con un corazón apesadumbrado y apasionado. El corazón de Moisés estaba apesadumbrado, porque sabía que no entraría con Israel en la tierra de Canaán. Su desobediencia a Dios está en el libro de Números del 1 al 13. 20, capítulo 20, del 1 al 13, no se lo voy a leer por muy largo, significa que no vería culminar el éxodo de Israel de Egipto, ¿ya? No vería la tierra prometida, no entraría en la tierra prometida. Entonces, el corazón de Moisés, hermano, ardía de pasión porque sabía que si esta nueva generación, una generación de fe, a diferencia de la que apareció en el desierto, no obedecía la ley de Dios, entonces el pacto de Dios se volvía en su contra y los maldeciría. Por eso el Señor suplicó con vehemencia a través de un apasionado Moisés en este capítulo, rogándole a Israel que recogiera la vida. En Deuteronomio 30:19. Hoy pongo por testigo, dice Moisés, contra vosotros al cielo y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis y sin tu descendencia. Entonces, aquí hace varias predicaciones, varios discursos Moisés en este tiempo, ¿no es cierto?, para
preparar al pueblo de Israel que ya estaban por llegar y de entrar, y Moisés temía de que esta segunda parte del pueblo de Israel volviera a quedarse en el desierto y no entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, el Deuteronomio es un libro de recordatorio y de preparación, porque nunca dejamos, hermanos, de necesitar que se nos recuerden estas cosas, como dijo Pedro. No dejaré de recordarlas siempre, aunque ya las conocéis y estáis firmes en la verdad presente. Este está en segunda de Pedro 1:12, ¿ya? Por tanto, no me olvidaré de haceros recordar siempre estas cosas, aunque ya las conozcáis y estéis firmes en la verdad presente. Pero Moisés habló a todo Israel. Me esperan un segundito, hermano, estoy solo, me toca mentirme. Les pido disculpas, pero estoy solo, me toca mentirme. Entonces Moisés dice, habló a todo Israel en el desierto, hermano. El Deuteronomio también es un libro importante, porque fue un libro útil de recordatorio y preparación para Jesús. En su tentación en el desierto, hermano, parece obvio que Jesús meditó en el Deuteronomio, ya que al responder a Satanás lo citó 3 veces. El Deuteronomio fue un libro precioso para Jesús y se usó para prepararlo para ser usado por Dios. Y no deberíamos despreciar este libro, hermano. Debemos escudriñarlo. Cuando Satanás lo tentó a usar sus poderes divinos para convertir la piedra en pan, hermano, Jesús le respondió a Satanás con Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque cuando Satanás lo intentó tentar a Dios Padre para que demostrara que Jesús era Mesías antes de tiempo, Jesús le respondió a Satanás según Deuteronomio 6:16, ¿ya? Que dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, como lo intentaste en Masá. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás lo tentó a cortar el camino de la cruz, inclinándose para adorar al diablo, Jesús le respondió a Satanás con Deuteronomio 6:13, donde le dice, temerás al Señor tu Dios y le servirás y jurarás su nombre. Deuteronomio es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, hermano. Su influencia en la religión doméstica y personal de todas las épocas no ha sido superada por ningún otro libro de la Biblia. Se cita más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, pertenece a un pequeño grupo de 4 libros del Antiguo Testamento, hermano. Los otros son Génesis, Salmos e Isaías, a los que los primeros cristianos hacían referencia con frecuencia, permanentemente los estaban citando. El viaje desde el monte Oreb, oh, el viaje desde el monte Oreb hasta Kadesh, hay 11 días de camino desde Oreb hasta Kadesh.
Voy a pagar. Pastor Zapata, pastor, estoy en el estudio. Estoy en el estudio, pastor, por favor, un ratito más lo llamo. Ya, no, pues en este momento no. El viaje desde Monte Oreb hasta Cades Barnea, hay 11 días de camino desde Oreb, pasando por el Monte 6 hasta Cades Barnea. Aconteció en el año 40, en el 10º mes del primer día del mes, que Moisés habló a los hijos, a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Después de haber matado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, hermano. Cades Barnea, este fue un lugar donde en números 13 y 14, Israel creyó que el informe de los espías infieles se rebeló contra Dios y negándose a entrar en la tierra prometida. Acordémonos que este fue el primer grupo del pueblo de Israel que había salido de Egipto, ¿no es cierto? Y que llegaron hasta Cades Barnea, ¿no es cierto?, a las puertas de la tierra prometida, pero ellos creían en Dios, pero no le creyeron a Dios. Y como la falta de fe, ¿no es cierto?, no les fue permitido entrar en la tierra prometida, no les fue permitido entrar en el reposo, y Dios los condenó a morir en el desierto. Son 11 días de viaje, dice, desde Oreb, pasando por el monte 6 hasta Cades Barnea. El viaje desde el monte Oreb hasta Cades Barnea solo tomó 11 días, pero desde Cades Barnea, el umbral de la tierra prometida, de regreso a Cades Barnea, de regreso al umbral de la tierra prometida, tomó 40 años. 40 años, hermano. Eso es lo que tomó. Son 11 días de viaje, desde Oreb pasando por el monte Seir hasta Cades Barnea. El viaje desde el monte Oreb hasta Cades Barnea solo tomó 11 días, pero desde Cades, ¿no es cierto?, el umbral de la tierra prometida, de regreso a Cades Barnea, de regreso a la tierra prometida, tomó 40 años. 40 años, hermano. Esto se debió, hermano, a que la generación de infidelidad, aquellos que eran adultos cuando Israel salió de Egipto, tardó 40 años de morir en el desierto. ¿Y en qué surgiera a su lugar una generación de fe y confianza en Dios? Después de haber matado a Sehón, rey de Amorreo, y Og, rey de Basán, ¿no es cierto?, el gran temor de Israel, al llegar a Cades Barnea y tener la oportunidad de entrar en la tierra prometida, era ser aplastado por los poderíos militares de los cananeos. Por cuanto la nueva generación confió en Dios, siguió adelante, Dios les concedió inmediatamente la victoria sobre los reyes paganos, hermano, Sehón y Og. La victoria estaba lista, en cuanto Israel estuvo dispuesto a recibirla por fe, a diferencia del primer grupo, hermano, que no pudo entrar porque le faltó la fe. Ellos no tuvieron fe. Al este del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo: de este lado del Jordán, ¿no es cierto?, esta fue una de las últimas cosas que Moisés hizo, hermano, para preparar al pueblo de Israel para entrar finalmente en la tierra prometida. Moisés sabía que necesitaban conocer la palabra de Dios. Moisés comenzó a explicar esta ley. Moisés ahora servía como maestro expositivo para Israel. Ya no era el guía, el
que Dios le daba las órdenes, o sea, que se convirtió en un maestro expositivo para que el pueblo de Israel entrara preparado a la tierra prometida. Entonces la palabra Israel, como explicar, proviene de la idea de excavar profundamente o extraer. Moisés extraerá las riquezas de la verdad de Dios para el pueblo y los preparará, hermanos, para entrar en la tierra prometida. En el Deuteronomio 1, 6 al 8, la orden de seguir adelante desde el monte Oreb. El Señor, nuestro Dios, nos habló en Oreb diciendo: y habéis permanecido bastante tiempo en este monte. Volved y aprended vuestro viaje, e id a los montes de los amorreos, a todos los lugares vecinos en las llanuras de las montañas y en las llanuras en el sur, y en las costas, a la tierra de los cananeos, y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, pues he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, para dárselas a ellos y a su descendencia después de él. El Señor nos tiene la tierra prometida, hermano. Tenemos que tomarla, tenemos que decidirnos, tener la fe, la confianza para conquistar esa tierra que Dios nos ha prometido. Esa tierra al final de los tiempos que Dios nos tiene prometido. El pueblo de Israel no pudo la primera vez por falta de fe, pero aquí ya están con la fe para tomar la tierra prometida. El Señor nuestro Dios nos habló en Oreb. Esta salida del monte Sinaí, Oreb y Sinaí, son nombres diferentes para el mismo lugar. Fue registrada en Números 10. Sin embargo, el relato de Números 10 no nos da el detalle registrados aquí, hermano. Ya habéis permanecido suficiente tiempo en este monte, le dice. En pocas palabras, Dios le dijo a Israel que siguiera adelante. 1 año en el monte Sinaí fue suficiente. No los sacó de Egipto para que vivieran allí para siempre. Era hora de seguir adelante con fe y tomar la tierra prometida. Gálatas 4 y Hebreos 12, hermanos, identifican simbólicamente al monte Sinaí con el antiguo pacto de la obra de la ley para el cristiano de hoy. Es importante para algún tiempo bajo la ley como guía. Gálatas 3, 24 y 25 nos dice: de manera que la ley fue nuestro tutor, ¿ya?, para llevarnos a Cristo, de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que vino la fe, ya no estamos bajo la tutela de un tutor, ¿ya? Ahora estamos bajo la tutela de Cristo, para conocer el carácter santo de Dios y nuestra necesidad de un Salvador, hermano. Pero Dios nunca quiso que el cristiano viviera su vida espiritual en el monte Sinaí. El creyente debe avanzar por fe hacia la tierra prometida. Giren y emprendan su viaje, les decía. Miren, he puesto delante la tierra, delante de ustedes. Aunque sería un desafío, Dios había puesto la tierra prometida delante de Israel, hermano. Y Moisés recordó aquí cuando les habló en el Sinaí, les dijo que siguieran adelante y tomaran la tierra. Pero la falta de fe muchas veces nos hace perder la entrada a la tierra prometida, hermano. En aquel tiempo os hablé diciendo: yo solo puedo soportaros, yo solo no puedo soportaros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí estáis hoy, como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, multiplique 1000 veces más y os bendiga como os prometió. ¿Cómo podré yo solo soportar vuestros problemas, vuestras cargas, vuestras quejas?, le dice Moisés. Escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y capaces,
y yo los pondré al frente de vosotros. Y me respondisteis diciendo, lo que nos ha mandado hacer es bueno. Entonces tomé a los jefes de vuestras tribus, hombres sabios y entendidos, y los puse al frente de vosotros, jefes de millares, jefes de centenares, jefes de cincuentenas, jefes de decenas y oficiales para vuestras tribus. En aquel tiempo di orden a vuestros jueces diciendo, oíd los pleitos entre vuestros hermanos y juzgad con justicia entre un hombre y su hermano o el extranjero que esté con él. No haréis parcialidad al lugar, al juzgar, oiréis tanto al pequeño como al grande. No tendréis miedo en presencia de nadie, porque el juicio de Dios, el caso que sea demasiado difícil para vosotros, traedlo a mí, dice Dios. Y yo los oiré, y en aquel tiempo os ordeno todo lo que debíais hacer. Escojan hombres sabios, entendidos y con conocimiento de entre sus tribus, y yo los pondré frente a ustedes. Necesitaban, hermanos, gente entendida, gente sabia, más que ellos para que los pudieran conducir, porque para Moisés era mucho conducir todo ese pueblo, y más con el decaimiento de saber que ya él no iba a entrar en la tierra prometida. Algunos piensan que el nombramiento de líderes descrito en Deuteronomio 1 se refiere al nombramiento de jueces en Éxodo 18. Otros creen que se refiere al nombramiento de ancianos, hermanos, descrito en número 11. Podría ser cualquiera de los dos, pero por el contexto de Moisés en Deuteronomio 1, parece mejor considerar que se trataba del nombramiento de ancianos en números, en el libro de Números, capítulo 11. Yo solo no puedo soportarlo. Moisés experimentó esta crisis en el libro de Números 11, ¿no? Cuando el pueblo volvió a quejarse de la comida que Dios le había provisto para ayudar a Moisés a sobrellevar la carne. Dios le ordenó nombrar 70 ancianos para que lo asistieran bajo la presión de liderar la nación. Como se describe en número 11, estos ancianos tenían una función preciosa: estar allí con Moisés, tener el mismo espíritu que Moisés, llevar la carga del pueblo junto con Moisés. Moisés les dice entonces, tomé a los jefes de tus tribus, hombres sabios y entendidos, y los puse frente de ti. Moisés escogió a los ancianos de Israel mediante una combinación de la aprobación de la congregación y la suya propia. O sea, la opinión del pueblo más la opinión de él, ¿no es cierto? De ahí sacó a los ancianos. Luego Moisés instruyó a estos ancianos, ¿no es cierto?, en los principios del liderazgo justo, liberándose así de muchas cargas. Pero Moisés recuerda cuando, por infidelidad, Israel se negó a entrar en la tierra prometida. En el grupo anterior, en el primer grupo que llevó Moisés, se acuerda de eso, de esa falta de fe que tuvo el pueblo por el cual no pudo entrar en la tierra prometida, siendo que Dios le había prometido entregar esa tierra, hermano, ellos dudaron. Moisés recuerda su exhortación a Israel en Cades Barnea. Así partimos de Oreb, le dice Moisés, y atravesamos todo aquel desierto grande y terrible que viste, el camino a las montañas de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado. Luego le dice, llegamos a Cades Barnea, y os dije, habéis llegado a las montañas de los amorreos, que el Señor nuestro Dios nos da. Mirad, el Señor vuestro Dios ha puesto la tierra delante de vosotros. Subid y poseedla, como el Señor, Dios de vuestros padres, os ha dicho. No temáis ni os desaniméis. Mira, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Nos está hablando a nosotros, hermanos. Y toma posesión de ella. Después de ver la fidelidad de Dios y permitirles cruzar la tierra de los amorreos, hermano, Moisés estaba listo
para guiar la nación a Canaán. No teman ni se desanimen. No temamos ni nos desanimemos, hermano. Sigamos adelante. Sigamos este Cristo maravilloso que nos guía, que nos da la salud, la vida, la fuerza para seguir y conocerlo cada día más. Este aliento era importante, hermano, porque este era el momento crítico para Israel. Había salido de Egipto hacía poco más de un año y estaba listo para entrar en la tierra prometida. Estaba allí, ante ellos, lista para que la tomaran por fe, si no temían ni se desanimaban. O sea, si no, les volvía a faltar la fe como el primer grupo. Moisés recuerda la sugerencia de Israel, hermano, de enviar espías. Y cada uno de vosotros se acercó a mí y me dijo, enviad hombres delante de nosotros para que exploren la tierra y nos indiquen el camino que debemos seguir y las ciudades a las que llegaremos. El plan me pareció bien, así que tomé 12 de vuestros hombres, uno de cada tribu. Y cada uno de ustedes se acercó a mí y me dijo, enviemos hombres delante de nosotros. Al acordar esta sugerencia, hermano, Moisés miró hacia atrás con pesar. En realidad no había ninguna razón de peso para enviar espías a la tierra prometida. Si Dios ya le había prometido entregársela. Dios les había dicho que la tierra era buena. Volvemos a fallar en la fe. La tierra era buena y ellos no dudaron de lo que Dios les había dicho. A menos que no le creyeran. No había razón para confirmarlo por sí mismos. Porque Dios les había dicho, hermanos, que tomarían la tierra y derrotarían a las naciones que allí habitaban. A menos que no le creyeran. Y eso fue lo que sucedió. Ellos creían en Dios, pero no le creyeron. No había razón para observar al enemigo y ver si Dios estaba en la altura del desafío. El plan me agradó mucho, dice Moisés. Moisés debió arrepentirse al recordar esto. El pueblo propuso a Moisés, estuvo de acuerdo. Sin embargo, cuando 10 de los 12 espías regresaron con un informe lleno de temor e incredulidad, la nación les creyó y se negó a creer en la promesa de Dios y entrar en la tierra prometida, hermano. Y solo se lee Números 13:2, que nos dice, envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, y enviaréis un hombre cada uno de ellos un príncipe. Podría parecer que este plan para enviar espías a Canaán se originó en Dios, no en el pueblo. Pero si lo analizamos cuidadosamente, hermano, muestra que Número 13:2 trata principalmente sobre la cantidad de espías que se debía enviar. 12. Y cómo debían ser elegidos, uno de cada tribu. Así que aunque el plan no se originó en Dios, indica que comenzó con el pueblo y fue aprobado por Moisés. El Señor esencialmente dijo, si van a enviar espías, envíen 2, y que representen a toda la nación, enviando uno de cada tribu. Quizás en esto Dios se aseguró de que no todos los espías trajeran un informe de integridad. Y Moisés recuerda el viaje y el informe de los espías. Y partieron y subieron a la montaña y llegaron al valle de Escol. Y lo exploraron. Tomaron también del fruto de la tierra en sus manos y nos los trajeron. Y nos informaron diciendo, es una buena tierra la que el Señor nuestro Dios nos da. Trajeron noticias significativamente. Moisés no mencionó un informe negativo de los espías incrédulos. Es casi como si el recuerdo fuera tan doloroso que Moisés ni siquiera quisiera abordarlo, hermano. Es una buena tierra la que el Señor nuestro Dios nos da, dijeron los que trajeron los frutos. Bastó que la nación de Israel
tuviera el informe de los espías piadosos, Josué y Caleb. Además de los 12, coincidieron en decir que es una buena tierra la que el Señor nuestro Dios nos da. Moisés recuerda el rechazo incrédulo de Israel a la tierra prometida, aunque les rogó que tomaran la tierra por fe. Pero no quisisteis subir, sino que te rebelaste contra el mandato del Señor, vuestro Dios. Y os quejasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué el Señor nos odia? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de amorreos y destruirnos. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos han desanimado diciendo el pueblo es más numeroso y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Además hemos visto allí a los hijos de los anaquitas, que eran unos gigantes, hermano. Entonces os dije, no os asustéis, ni tengáis miedo de ellos. El Señor vuestro Dios va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todo lo que hizo por vosotros en Egipto, ante vuestros ojos. Y en el desierto donde viste que el Señor vuestro Dios os llevó como un padre lleva a su hijo durante el camino que recorriese hasta llegar a este lugar. Pero a pesar de todo eso, no creísteis al Señor vuestro Dios, que fue delante de vosotros para buscaros a un lugar donde la plantar vuestras tiendas, para mostraros el camino que debíais seguir en el fuego de la noche y en la nube del día. Sin embargo, en este contexto, hermano, esta es una palabra inquietante. Fue la palabra exacta en boca de los 10 espías temerosos, cuando comenzaron a dar un mal testimonio a Israel. Esto está en Números 13:28. Sin embargo, el pueblo que habita en la tierra es fuerte y las ciudades están amuralladas y son muy grandes. Y además vimos allí a los hijos de Anac, que eran los gigantes. En esencia, hermano, los 10 espías y todo Israel dijeron, entramos a la tierra de Canaán y la encontramos una tierra maravillosa, tal como el Señor había dicho que sería. La palabra de Dios era cierta en ese punto. Sin embargo, no creemos a Dios cuando dice que nos capacitará para vencer a los enemigos de la tierra imposible. Sin embargo, a pesar de que hemos visto que la palabra de Dios es verdadera, hermano, no confiaremos en Él para grandes cosas en el futuro. Este es un testimonio terrible que nos da el pueblo de Israel. No quisisteis subir, sino que os rebelasteis y murmurasteis en vuestras tiendas, y no creísteis al Señor vuestro Dios. Dios, hermano, no había hecho más que mostrar ser fiel a Israel. No podían señalar ni una sola ocasión en la que los hubiera defraudado, aunque el viaje no había sido fácil. Pero sin embargo, respondieron a la fidelidad de Dios con rebelión, murmuración e incredulidad. No estaban convencidos del amor de Dios. Y les resultaba difícil confiar en un Dios que no creían que los amara. Esa era la opinión del pueblo de Israel, que Dios no los amaba. Los cristianos de hoy, hermano, también necesitamos estar convencidos del amor de Dios. Muchos creyentes se ven obstaculizados en su caminar con Dios porque no están genuinamente convencidos del amor que Dios le tiene. Deberían preguntarse, ¿qué se necesita para convencerme finalmente que Dios realmente me ama? No esperemos a que Dios nos dé todo lo que queramos antes de amarlo. Esa es la exigencia egoísta de un niño miope, como el niño que piensa que su mamá no lo ama porque no le puede tener todos los dulces que quiere. No podemos ser como un bebé. Dios ya nos ha dado la máxima demostración de su amor. Pero Dios demuestra que su amor por nosotros, en cuanto aún éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros y la muerte de Jesús por los pecadores culpables fue la máxima la demostración de amor de Dios, hermano. Entregar a su Hijo por pecadores. Él no puede hacer nada mayor que lo que ya ha hecho en Jesús. Ahora podemos simplemente recibir su amor. El Señor tu Dios, que va delante de ti, hermano, peleará por ti conforme lo que hizo por ti y con el pueblo de Israel en Egipto ante tus propios ojos. Con estas palabras, hermano, Moisés hizo todo lo posible por animar al pueblo. Lo exhortó a recordar específicamente la fidelidad pasada de Dios y recordar que Él fue capaz de darles la victoria en la tierra de Canaán. A Satanás le encanta, hermano, hacer olvidar lo que deberíamos recordar. Las victorias y los milagros pasados de Dios a nuestros jóvenes. También le encanta hacernos recordar lo que deberíamos olvidar, nuestro pasado de pecado y nuestra vida egoísta. Le encanta recordarnos eso y hacernos olvidar lo que Dios nos ha dado y lo que ha hecho en nuestro favor. Pero sin embargo, a pesar de todo, no creíste en el Señor vuestro Dios. En esencia, no fue pecado lo que impidió que Israel entrara en la tierra prometida, hermano. Más bien fue incredulidad. Aunque ciertamente la incredulidad es pecado, el pecado de Israel podía ser cubierto mediante el sacrificio expiatorio, pero su incredulidad, duda del amor de Dios por ellos, le impidieron confiar en Él. A menudo pensamos que algún pecado, lo que nos impide seguir adelante con el Señor. Es cierto que el Señor quiere lidiar con el pecado y eliminarlo, hermano, pero esto no se logra profundizando la relación de amor y confianza en Él. La incredulidad y la falta de confianza son el verdadero enemigo entre nosotros y Cristo. Moisés recuerda la rebelión de Israel en Cades de Barnea. Moisés recuerda el juramento de juicio de Dios contra Israel incrédulo. Y Jehová oyó el sonido de vuestras palabras y se enojó, dice Moisés, y juró diciendo: ciertamente ninguno de estos hombres de esta generación malvada verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefune. Él verá, y a él y a sus hijos le daré la tierra que él pisó, porque siguió fielmente a Jehová. Jehová también se enojó conmigo por vosotros, diciendo: ni siquiera tú entrarás allí. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allí. Anímalo, porque él hará que Israel la herede, además tus pequeños y tus hijos, de quienes dicen que serán víctimas, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, ellos entrarán allí. A ellos se les dará y la poseerán, pero tú vuelve y lánzate al desierto por el camino del Mar Rojo. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, hermano, por un error, por un enojo. Se enojó e hizo juramento en respuesta a la incredulidad y la falta de confianza de Israel en el amor de Dios. Juró. Salmo 95, 11 nos dice: a los cuales juré mi ira que no entrarían en mi reposo. Que la generación adulta que salió de Egipto no heredaría la tierra prometida, sino que moriría en el desierto desolado, excepto Caleb, hijo de Jefune. Las únicas excepciones fueron Caleb y Josué. Estos fueron los dos fieles entre los 12 espías que regresaron con informes de la tierra prometida. Ni siquiera tú entrarás allí. Qué terrible tiene que haber sido para Moisés, hermano. Ni siquiera Moisés mismo quiso entrar en la tierra prometida. Aunque esto no se menciona explícitamente, el número 14 aparece más tarde, el número 20. Se puede inferir entonces, ya que Moisés no figuraba
entre las excepciones mencionadas. Solo Josué y Caleb. Josué, él hará que Israel la herede. Por muy grande que fuera Moisés, y ciertamente fue uno de los gigantes de la Biblia, hermano, no pudo, ni quiso guiar a Israel a la tierra prometida. Esa tarea, hermano, recayó en quien vino después de Moisés, Josué, un joven que Moisés había preparado. Moisés fue el gran legislador, representó las relaciones con Dios a través de la ley. Esto podría brindar a una persona una relación con Dios propia del desierto, pero jamás la llevaría a la relación con Dios propia en la tierra prometida. Solo Josué podía hacerlo. Y el nombre hebreo Josué corresponde exactamente al nombre de Jesús. Solo Jesús, hermano, puede llevarnos a una relación con Dios propia de la tierra prometida. Hermano, que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Amén. Amén, gracias. Tenemos que tener fe.